Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Aquí estamos. Y se termina, viste que un día se tenía que terminar octubre. ¿Cómo les va? Buen mediodía, estamos en quórum. Esto es Diputado TV, vamos a tratar de pensar un país caliente, ahí en verano que se está anticipando. En política también y algunas cositas, algunas cositas. Bueno, él es Marcos Giorgetti. ¿Qué dice don Marcos? ¿Cómo estás, Horacio? Hay un montón de novedades parlamentarias y esas cosas de la política que también nos interesa y nos gusta. Él es el profesor Martín Di Natale. ¿Cómo le va en Bonn? ¿Cómo Muy estás, bien. Marcos? Panorama Bueno, azul. la novedad ¿Vio? central, Central acá. acá, sí, porque tiene su repercusión en Claro. el Parlamento, que es la renuncia de la canciller Diana Mondino en el día de Sí. ayer. Va a tener su impacto naturalmente en términos legislativos, porque hay mucha agenda parlamentaria que tiene que ver con la agenda diplomática del gobierno nacional. Por supuesto, se vienen, de hecho, hay reuniones sobre el tema Mercosur en estos días, en el Congreso de la Nación. Y en la semana próxima, nada más ni nada menos, la elección del presidente de los Estados Unidos. nada Sí. más ni nada menos. Te digo que llamó mucho la atención en Washington la salida, digamos, tan sorpresiva de Gerardo Huerten, que es el reemplazante de Diana Mondino en la Cancillería y que hasta ahora era el embajador en los Estados Unidos. Llamó mucho la atención porque a una semana de las elecciones en Estados Unidos sacar al embajador, bueno, no es una buena señal, ¿no? Y no. Usted sabe, vea un paréntesis grande. Los en Bonn hace 100 años, 100 y pico de años, vinieron del corazón del este. En esa época no existía Rumania, estaba Moldavia, Estonia, Lituania. Bueno. Moldavia, que era una parte de Besarabia. En ese barco de hace casi 100 años, escuche Gustavo, a usted le va a interesar. Vinieron los en Bonn, entre otros con los Huerten. Epa. Ah, mira. EPA. Y fueron a parar. ¿Qué cosa esto de la filantropía? ¿Lo puedo contar, señor director y señora productora? Sí, claro, ¿cómo lo voy a poder contar? Estamos hablando del nuevo embajador, claro. Fueron el que bancó, porque venía toda la persecución del zar. El zar era casi un emperador de toda esa Rusia antes de la revolución. Y esta cosa del judaísmo no lo querían, entonces o te mandaban a la Siberia o te mandaban a las guerras que Rusia emprendía. Entonces los judíos, además de vivir en pogrom, que eran pequeños barrios, pequeños pueblos, había que irse. Y se fueron. Las primeras oleadas migratorias se fueron. Entre otros, los en Bonn y los Huerten. Y llegaron a Entre Ríos bancados por un varón, que era el varón Hirsch. Le decís, ¿cómo llegaron los en Bonn acá? Perdón, disculpe, director. Hubo un varón. Y compró terrenos, campos, en Entre Ríos. Entre otros vecinos de los en Bonn estaban los Huerten. La vida va, la vida va, la vida va. Hijos de los hijos fueron amigos. Incluso mi abuelo y un tío abuelo. ¿Vos te acordás de un Huerten que estuvo al frente de la Cámara de Comercio China? Terminó soltero. Era uno de los Huerten. Sí. Bueno, íntimo, de casa. No era íntimo. Gerardo, no es el No. actual Y después los canciller. hijos de los hijos. Es Claro. uno de los grupos más importantes. Después llegó la época de las privatizaciones y ellos se dedicaron primero a la parte agropecuaria, pero después entraron en telecom y qué sé yo. Este Huerten fue presidente del Comité Olímpico. Claro. Este Exactamente. hombre que acaba de ser designado canciller. Veterinario. Hombre que salta a caballo. No doy más datos. Ah, con razón, ahí llega ese vínculo con el deporte. Por los caballos. Desconozco. Pueden- Desconozco. La Pero fue equitación es un presidente deporte del olímpico. ¿Perdón? La equitación es un deporte olímpico, digo. Es Totalmente. uno de los impulsores del ENAR, del Centro de Altos de Rendimiento Ahí va. creado en 2010. Bueno, 2011, pero la información derivó en otra historia, no porque uno lo conoce, qué sé yo, pero sí a una semana mover un embajador en un destino tan importante como los Estados Sí. Unidos, qué sé yo. Igual ¿querés que te lo diga en serio? Yo nunca entendí el voto de la Mondino. Sabiendo, yo no la conozco a la señora, pero en el recorrido de estos meses dije,
Sorprendió. No, a ver, hace Totalmente. tiempo que Sorprendió. venía trastabillando la canciller Diana Mondino, o varias. ¿Qué dijo de los chinos? Todos los chinos son chinos. ¿Qué Son dijo? todos los chinos iguales, dijo. Todos los chinos son iguales. Es tremendo. Una cosa absurda Tremendo. de una canciller. Es sobre una todo, ¿no? barbaridad. Una cosa de eso. locos. Es decir, qué sé yo, todos los africanos son iguales, todos Bueno, los después el entrerrianos son una barbaridad. Después el AGAF que ella se lo traslada al ministro de Defensa Luis Petri, haber puesto en un comunicado Falklands en lugar de Malvinas. ¿No tuvo que ir incluso la señora Milei, la hermana del presidente, a Francia a pedir disculpas? Sí, también? Eso fue con Francia, en la embajada de Francia. La sí. embajada de Francia. Entonces digo, Claro. un traspié tras de otro, digo, ¿cuánto podés sostener? Tremendo. En vísperas de, de los Juegos Olímpicos, Claro. que Javier Milei iba a viajar a No, Francia. que también le iba a dar la mano al presidente. digo. Así es. Una Entre cosa es que seas un paréntesis, aficionado y otra cosa es Hablando de Francia, hoy anunciaron gobiernos que viene Emmanuel Macron, acá. acá. ¿Para ¿eh? qué? ¿Hacer negocios? Seguramente después del G20 viene también ¿Cuándo es la Meloni. reunión El G20 es Ah, el sí. 17 y 18 de noviembre, En Brasil, ¿no? en Brasilia, exactamente. ¿Eso En qué Río es? de Janeiro. ¿El G20? perdón. El G20 en Brasil, le toca a Brasil. Río ser de Janeiro. Están sesionando el G20 durante todo el año. Hay reuniones de claro, cancilleres, pero la de cumbre es secretario de esa. Hacienda, bla, 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 hasta que termina con el documento final Claro. y la reunión Acá, de jefes acá de Estado. el G20 se hizo, bueno, ahora se llama Sarmiento, En pero la se hizo época de acá en, Macri. en el Correo. Exacto. Yo lo llamo Correo ahora, qué sé yo. Palacio de Estuvo en el Libertad. centro de exposiciones también, ¿eh? También, Claro. también. ¿Se acuerda que había un escudo informático? Vos querías, hola, quiero hablar con vos. No, mira, de acá a acá, escudo. Nada. Anillos. Anillos, tuki, tuki, tuki. Estaba Don Trump, pero Así con es. el, entre otras razones estaba, ¿cómo se llama el presidente de la FIFA? Gianni Estaba Infantino. Para él. Macri. Para eso fue G20. Bueno, Vení, Mauri, vení. ¿Lo El- sabías eso? El país Claro, anfitrión invita y Macri eligió entre uno de los invitados al presidente de la FIFA. Claro, y ahí, estaba Donald Trump también. Era claro, esa Claro. famosa imagen que está ahí. Se va. Claro. Bueno, compañeritos, ¿qué pasó acá en el Parlamento? ¿Algo pasó con el tema del DNU? Algo pasó con el tema DNU. A ver, Ayer contanos. por la tarde se firmó dictamen. Finalmente, como había emplazado la comisión como había emplazado el recinto, la oposición había logrado número para el emplazamiento, 3 reuniones, 2 informativas y una para el 30 de octubre para firmar dictamen. Se cumplieron Los plazos. los plazos que se habían votado en el recinto y ayer se firmó dictamen. Ajá. Después tenemos para compartir en placas cómo fue esa discusión, qué quedó en el dictamen de mayoría y cómo firmaron los distintos bloques. Pero para adelantar, la oposición logró unificar un dictamen de mayoría y quedó a un paso de llevarlo al recinto. El objetivo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, también el bloque de Democracia para Siempre, los radicales que se fueron del bloque de Rodrigo de Loredo, quieren, obviamente, antes de que se finalice este periodo ordinario de sesiones, el 30 de noviembre, tener sesión para darle media sanción a este proyecto de ley que ha tomado impulso en los últimos meses, obviamente con un acuerdo entre bloques opositores. Hay testimonio del ministro Petri, que entre otras cosas dijo, a ver. Venimos con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a dar cuenta de el operativo más importante y más exitoso que registre la República Argentina, aire-tierra, en una operación compleja en donde participó la Fuerza Aérea Argentina, el Comando Conjunto Aeroespacial y la Gendarmería Nacional. Esto no tiene antecedentes en la República Argentina y por eso creemos que es trascendental el cambio de rumbo que se dio a partir del 10 de diciembre, con instrucciones muy claras y muy precisas por parte del presidente de la Nación, de Javier Milei, de dar una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, y esa lucha sin cuartel contra el narcotráfico está dando resultados en Rosario, donde se está implementando el Plan Bandera y las Fuerzas Armadas están colaborando con las fuerzas de seguridad, pero también está dando resultados en todo el país. En el día de ayer, a las 14:46, el recientemente inaugurado radar de Tostado detecta un eco a 40 kilómetros al noreste de su ubicación. Y a partir de allí, a las 15 horas, identifica que ese eco se trataba de una avioneta que había ingresado al espacio aéreo argentino vía Bolivia,
limitando con el Paraguay, y a partir de las 15 horas se denomina a ese tránsito aéreo como tránsito aéreo irregular, dada cuenta de que no tenía plan de vuelo y no contaba con identificación respecto de su ingreso al espacio aéreo argentino. A partir de allí se ordena que se desplacen 2 aviones tucanos que estaban en Reconquista, los cuales a partir de las 15:35 logran la interceptación de esta aeronave Cessna 206 de origen boliviano. Una persecución inédita. Pensemos que se trató de más de 2 horas de seguimiento e interceptación de la aeronave, donde se aplicaron las reglas de empeñamiento que están previstas, con una aeronave que en ningún momento fue colaborativa, que comenzó volando a 7.000 pies, posteriormente hizo descender su velocidad y su altura a 300 pies y en última instancia llegó a volar durante 50 minutos 30 pies, 10 metros, para evitar ser interceptada. A partir de esto inmediatamente se dio comunicación a la Gendarmería Nacional y se comenzó a hacer un trabajo conjunto, articulado, para proyectar y pronosticar posibles zonas de aterrizaje. Se empezaron a implementar las reglas de empeñamiento. La primera regla de empeñamiento tiene que ver con el seguimiento que se hace a la aeronave. La segunda regla de empeñamiento de protección espacial tiene que ver ya con la interceptación. Ya no es solamente el seguimiento e identificación, sino la interceptación y el señalamiento para que la aeronave demuestre ser colaborativa. En ningún momento esta situación se dio. Y la tercera regla que se tuvo que implementar en este caso es la de la realización de maniobras disuasivas para que acate las órdenes. Ante la actitud no colaborativa se continuó con la persecución e inmediatamente, una vez que la avioneta Cessna aterrizó, personal de la Gendarmería se hizo presente en el lugar. Bueno, hasta ahí la descripción por parte del ministro, pero quien también opinó o dio información de este hecho fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que entre otras cosas dijo, a ver. Es muy importante entender que la lucha contra el narcotráfico se tiene que dar en todos los niveles, a nivel terrestre, en las fronteras, por donde intenta todo el tiempo entrar la cocaína, por la frontera con Bolivia, la marihuana o otro tipo de drogas, en la frontera con Paraguay, por agua, que se realizan muchos procedimientos en la triple frontera, y por aire. Esta realidad de haber logrado un primer tráfico aéreo ilegal que entraba con matrícula boliviana, un avión que sale de un aeropuerto boliviano que vamos a investigar, que llega a 20 kilómetros de Rosario, lugar donde estamos operando y generando un cordón de protección para que no entre la droga. Evidentemente, esta lógica de entrar tan cerca por aire es el intento de evitar los controles terrestres y fluviales que tenemos de la Fuerza de Seguridad. Este trabajo importantísimo que viene realizando la Fuerza Aérea en un comando de control aéreo de los tráficos ilegales ha logrado, en este caso, tener un efecto positivo de un radar que estaba cerca, porque los radares que están cerca de frontera pueden no captar este avión, o el avión que sale cerca de la frontera no tiene tiempo de llegar al lugar donde está el avión Cessna irregular con 475 kilos de cocaína. Ahí, en el aviso que le da
la Fuerza Aérea, también hay enlaces de las fuerzas de seguridad en el centro de Merlo, donde está el centro de monitoreo aéreo espacial. Ahí llega a avisarle, después de interceptarlo y seguirlo 2 horas, llega la Gendarmería Nacional, que es la parte que nos corresponde. Quiero decir, y es muy importante plantearlo, que la Gendarmería Nacional Argentina tiene que llegar por tierra. Por suerte tenemos mucha gente en Rosario, por suerte tenemos gente en San Lorenzo y en las cercanías. ¿Por qué llega por tierra? Porque recibimos a la Gendarmería con 0 helicóptero y tenemos un solo helicóptero que hoy lo tenemos en la zona de Orán. Con helicópteros nosotros hubiéramos tenido la capacidad de generar un circuito más rápido para estar en el momento del aterrizaje en zona de influencia. Tuvimos que esperar las coordenadas y recorrer 20 kilómetros para llegar. Cuando llega la Gendarmería, se estaban escapando ya 2 camionetas que estamos buscándolas, que vamos a hacer todo lo posible por buscarlas y ver de dónde viene esa droga, esa cocaína. Llega la Gendarmería, toma el avión, secuestra el avión, secuestra la droga, cuenta la droga, 475 kilos de cocaína. El avión, se encuentran tanques suplementarios de nafta, que es lo que se utiliza en estos casos para que el avión pueda recorrer la distancia desde Bolivia, porque es un avión chico, desde Bolivia hasta la zona de Rosario. Se secuestran esos tanques y ahora estamos tras las personas que estaban volando, los narcotraficantes que estaban volando ese avión. Bueno, está ahí la palabra de la ministra, al igual que la del ministro Pérez. Digo, la conferencia está en la lectura que se puede hacer desde el Parlamento es interesante porque aparece el ministro de Defensa con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un momento, hablando sobre un operativo contra el narcotráfico, en un momento en que se debate en el Congreso el proyecto de ley de reforma a la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas tengan una mayor participación en la lucha contra el narcotráfico y estén mucho más activas en lo que es el denominado narcoterrorismo. ¿Hay radarización? Digo, ¿hay radarización? ¿Está actualizado? Es un tema que no estoy actualizada la información. Había problemas con la radarización. Bueno, los últimos 2 gobiernos prometieron y no. La frontera norte, recordemos, Horacio, son casi 4.000 kilómetros de frontera norte. Hay zonas muy porosas, hay zonas que se ha invertido. El INVAP, de hecho, invirtió mucho en radares en acuerdo con las Fuerzas Armadas, pero todavía, obviamente, es una frontera muy amplia, extensa, y hay porosidad en todo eso. Pero me parece que es interesante remarcar esto, en qué momento se da acá sorprendieron buenamente, con la lucha contra el narcotráfico, lo que debe ir y volver. Claro. Porque si esto no es una excepción, estamos complicados, ¿no? Estamos complicados. Vos fíjate que la imaginación en este terreno no tiene límites. Se llegó a usar hasta submarinos en las costas Estados Unidos para poder desembarcar. Ni hablar el norte de África y el sur de cualquier lugar del Mediterráneo. Estoy hablando de los países que dan en el Mediterráneo. Pero estamos a 5 minutos. ¿Hay alguna agenda para el día de hoy? Día de hoy, sin agenda. Recién estaba preguntando a algunos diputados cómo viene estos días y la semana que viene, consultando principalmente si va a haber comitivas de diputados viajando a Estados Unidos, por lo que decíamos antes. Eso es interesante. Observadores, vos decís. Sí, observadores y gente que va porque sabe que ahí se discute el rumbo. Es una elección mirada por todo el mundo. ¿Tienen pasajes para ir? Si es una visita oficial con agenda... ¿Oficial? Sí. Sí, van por... No es que va a ir a hacer de shopping, pero digo, quiero ir como... Si no tengo la invitación si como van observador. Como observadores, sí, pero me parece que no iba a haber observadores de parte de Argentina.
No, y el otro tema central me parece para destacar, Marcos habló del tema de DNU esta semana, el otro tema es el dictamen de privatización de Aerolíneas Argentinas, ¿no? ¿Cómo Me quedó parece eso? que eso también... ¿Pero cómo quedó eso? Bueno, hay un dictamen ¿Y del cómo sigue un oficialismo, dictamen? ahora habrá que llevarlo al recinto. Hay que Y llevarlo Y, al recinto. y fue la primera semana con bloque radical dividido. Claro, Y era una prueba para la firma de estos dos dictámenes importantes de DNU y Aerolíneas Argentinas, saber cómo iban a quedar los números con esta nueva conformación. Lo que podía ser una buena noticia para el oficialismo, para el gobierno, que se fragmentara el bloque radical, que se siga fragmentando la oposición. Puede llegar a no ser tan buena noticia en algunos temas puntuales, como vimos en DNU, donde Ajá. las firmas terminaron volcándose a favor de la oposición, y a pesar de que la UCR oficial, digamos, de Rodrigo de Loredo no se sumó a ese armado opositor, no alcanza para la Libertad Avanza para hacer frente a los números que Yo está no lo manejando conocía. ese bloque. Ayer lo entrevisté a Pablo Juliano, Sí, un hombre que vino de Necochea, estudió en La Plata, es abogado, es diputado naturalmente, de una democracia para siempre, que son radicales que... Él está muy cerca de Manes, me contó, muy cerca de Manes. Y vamos a ver cómo juegan cada uno lejos del partido fuerte, ¿no? Oficial. Sí. Qué sé yo. y hay que ver también si no tienen división interna después al momento de votar, Sí, claro, claro. que ha pasado en todos los bloques de este Pero año. me pareció muy, muy consistente, con argumentos sólidos. Ujú. Me interesó escucharlo. Me interesó. Y ayer tuvimos una noticia que además hubo una ruptura extra en la UCR, que el diputado Mario Barletta de Santa Fe Me dijeron Claro. que se cortó solo. se cortó solo, hizo un bloque unidos, un monobloque unidos, él solo Unidos llamándose con unidos. un solo- Sí, un hoy lo bloque, explicó en digamos. una entrevista ¿Unidos con quién? Si votas solo, ¿unido con quién? Hoy lo Unidos explicó en una Con- entrevista ni con mi vieja estuve hizo unido, una- porque hizo- estuve unido 9 meses, un tipo vino, después cortó el umbilical, me dijo, "Hacé la tuya". hizo una explicación, hoy lo escuché, lo vi en declaraciones con el periodista Ramón Indart, que dijo que le puso ese nombre a propósito como a modo de ironía de lo que es hoy el Partido Radical. Ah, bueno, Bueno, ponele. Como dicen los chicos, ahora ponele. interesante. No quiero estar en ¿Indar ninguno de los quién dos es? bandos. Es un periodista, ¿Eh? Indar. Ramón Indart, periodista. Pero digo, ¿qué edad tiene? Pues yo conocí... Mi edad, fue compañero mío en- Pero digo, su padre, pues digo, me suena de otra generación también, Indar. Ahora, Sí, todas no, estas bueno. fracturas de que estamos viendo en Sí. el radicalismo Sí. van a ser complicadas para un gobierno que quiere sacar el proyecto de presupuesto Claro. con aval de Claro. la oposición aliada. Tuvo Mauricio Macri reunido con legisladores del PRO, donde agradeció todo el apoyo que también están dando al gobierno, y hubo también un guiño de Macri para que haya un apoyo desde el PRO al Poder Ejecutivo en cuanto al proyecto de presupuesto. Ahora habrá que ver en esta nueva radiografía, mapa, escenario fracturado que presenta el radicalismo, cómo se posiciona este bloque de Loredo, que lleva al frente el bloque radical, el debate por presupuesto 2025 que impulsa el gobierno nacional. Bueno, estamos a un minuto. ¿Hoy qué día es? Hoy es- 31, último día ¿Pero del- qué día es? ¿Miércoles o jueves? Hoy es jueves. Jueves. 31. Jueves. Mañana primero. Cuando yo era pibe, era el día de los muertos o de los santos inocentes. Exactamente, porque hoy es el día de los muertos. Hoy es el día, Hoy es el día de los santos inocentes y hoy mañana es- es el día de los muertos. hoy es Halloween en Estados Unidos. Sí, pero yo no vivo en Halloween. Ese no es el día de los muertos. Empecemos de nuevo. Siempre asocié Halloween con el día de los Latitud muertos. Sur. Sí. Acá, Usted sabe que si sale de la calle hoy en Latitud Sur, hay mucha información de Halloween. No sé, Latitud Sí, Sur. en Si muchos va a lugares, México, cierto. se pone una calavera y hace la suya. a mí me, ¿No? Y Así es. celebramos. a mí me sorprendió haber ido hace 10 años a España en esta fecha Mirá. y sorprenderme cómo festejaban Halloween en las calles. No. Y dije, ojalá nunca llegue a Argentina. Bueno, llegó. Bueno, el Día de los Santos Difuntos. Me Vamos falta- a hablar después de la agenda que se viene en términos parlamentarios, si querés. Por favor. Otro Halloween. Por favor. Vamos y venimos. Dale.
ese trasvasamiento generacional? ¿Cómo es tu diálogo con las nuevas generaciones? ¿Cómo las ves? ¿Cómo es la percepción de Argentina? ¿Cómo viviste vos esa percepción? ¿Qué cosas te trajiste también de otras culturas que ahora vas pudiendo reconocer que aportás acá en tu vida cotidiana? Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Aquí estamos. Todo bien el asado, che. Todo bien, ¿eh? Listo, dale. Bueno, un día de esto, ¿no? Mañana no se puede. Está caro el asado. ¿Cuánto vale el asado? ¿5 lucas? ¿7 lucas? ¿Cuánto vale el kilo de asado? 8, 9. 9 lucas. ¿Y lo invitan 9 lucas el kilo de asado? Está bien, bueno. Tenés buena gente. Bueno, en minutos más, minutos menos vamos a tener una posibilidad de pensar en voz alta. Pero hasta tanto, ¿qué me vas a contar? No, veníamos con la agenda parlamentaria Por que favor. se viene, la semana que viene. Una semana en donde en el medio van a estar las elecciones norteamericanas, elecciones del presidente de los Estados Unidos. Pero el martes va a haber una comisión de la Comisión de Mujeres, donde se va a tratar de proyectos vinculados con la prevención de la violencia contra las mujeres. Va a haber el mismo martes la comisión, estoy resaltando las comisiones más relevantes que se destacan en la agenda parlamentaria, la Comisión de Obras Públicas, que va a continuar con el debate del observatorio. Hay un proyecto de ley que habla de un observatorio de las obras públicas a nivel nacional, para ver cómo es la marcha de la obra pública en un momento donde hay un recorte importante, vale decirlo, del presupuesto en relación a los fondos nacionales para la obra pública justamente. Y el mismo día martes va a estar la comisión mixta revisora de cuentas. Es una comisión interesante porque va a tener la presencia del presidente de la Auditoría General de la Nación, un organismo de control que depende del Congreso de la Nación y que viene siendo cuestionado porque sus auditorías son demasiado, por un lado, laxas y por otro lado, a destiempo de lo que es la realidad política de la Argentina. Claro. Sobre todo el tema, por ejemplo, universidades, donde auditaron universidades, pero con 2 o 3 años posteriores, ¿no? Esto es un cuestionamiento que se hace a la auditoría, que parte de la estructura. ¿Qué es eso que quieren tomarle examen no sé a quién? ¿Qué es eso? ¿A los funcionarios? ¿Qué es eso? Hay un proyecto fue para eso. mencionado como una posibilidad, ¿Y quién va a tomar examen? una instrumentación administrativa de tomar exámenes para Igual, acceder a algunos cargos digo, de para la función acceder pública. a la función pública igual tenés que ir a concurso y esas cosas, ¿o no? Tengo entendido, no sé, qué sé yo. Sí, lo había anunciado el portavoz presidencial Manuel Adorni, que es del Poder Ejecutivo. Ayer vi y escuché con mucho respeto hombres y mujeres que vinieron del CONICET a defender la ciencia y tecnología en la Argentina. Y la verdad que no solo me merecen el respeto y la admiración, sino hay que escucharlos por los vientos y contravientos, que no es solamente presupuesto. Porque estuvieron en la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside Goyan. Lo escuché con mucha atención ayer. La desconsideración, el destrato es un tema. Sí, hubo críticas muy fuertes al Gobierno Nacional por el desfinanciamiento del CONICET, las investigaciones, las universidades también. Tal cual. Se habló en algún momento que había un recorte cercano al 30% en términos presupuestarios. Bueno, y el otro tema es el miércoles seguimos con la agenda parlamentaria en la Comisión de Mercosur sobre temas de Mercosur. Vamos a Luis, dale, vamos a Luis, a ver. Hola, hola, buen mediodía. Gracias por su tiempo, por su consideración. Veo que ha detenido el paso
para poder dialogar con diputado TV. Así que le agradezco, diputada Karina Bachey. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días a todos allí en el estudio. Sí, realmente he detenido para hacer la nota gracias y conversar por la con ustedes, que Muchas siempre es un gracias. gusto. 2 o 3 temas puntuales y luego los colegas algunas otras preguntas. Tema presupuesto, tema discapacidad, pensiones no contributivas, derecho al trabajo. Sé que usted está involucrada y comprometida con estas cuestiones. La escuchamos y después avanzamos, si quiere, en algo en particular. Bien, bueno, con respecto a presupuestos, el 8 de octubre empezamos a tratar el presupuesto. Si bien yo no estoy formando parte de la comisión de presupuesto, entiendo que es fundamental poder discutir desde el bloque y fundamentalmente con el oficialismo el tema de, bueno, los pisos para educación, el 8% del Producto Bruto Interno, que ese piso no está en el presupuesto, también lo que corresponde a ciencia y tecnología, y también el tema de la defensa, de todo lo que es el presupuesto para el equipamiento de defensa. Entiendo que son puntos fundamentales en los cuales nosotros estamos elaborando propuestas para poder, digamos, consensuar con el gobierno esto, manteniendo, sí, a rajatabla lo que es el déficit cero, pero fundamentalmente en la reorganización de las partidas. Entendemos que la educación es fundamental para poder salir de esta postración que tenemos, ¿no? como país. Esta es una herramienta fundamental que a cualquier sociedad la educación la ha podido transformar. Entonces es fundamental hacer hincapié y plantear el presupuesto para educación. Bien, aquí los colegas, tanto Yosetti, por favor, y tanto el profesor Di Natale. A ver. Diputada, ¿cómo le va? Consultarle por lo que viene pasando con la discusión del presupuesto 2025, si estuvo siguiendo no solamente el debate en sí, sino la presentación de los distintos funcionarios, y qué expectativa tienen como bloque PRO, bloque aliado al oficialismo, que impulsa que pueda tener el número en los proyectos que presenta el gobierno. En cuanto a las fechas, ya estamos acercándonos al último mes del periodo ordinario de sesiones. Sí, por lo que tengo entendido, el presupuesto se va a estar tratando en diciembre, porque recién llevamos 4 o 5 exposiciones. Digamos, necesitamos tener mayor amplitud con respecto a las diferentes áreas, y se estima que no va a ser en noviembre la tratativa de presupuesto. Uh-huh. La construcción, digamos, de los votos y demás y de consenso va a llevar tiempo. Más que por ahí el Ejecutivo no cede en algunos aspectos, y bueno, hay que presionar para poder, uh-huh, digamos, sí mantener el equilibrio fiscal, que nosotros desde el PRO lo sostenemos, pero necesitamos, bueno, rever las partidas para educación, para Diputada, seguridad, para defensa. Diputada, ¿cómo le va? Ustedes estuvieron reunidos con el bloque, digo, el PRO estuvo reunido con el expresidente Mauricio Macri en esta semana. Tenemos entendido que el presidente les pidió un apoyo al gobierno nacional. ¿Cuáles fueron básicamente los pedidos, el planteo que hizo Macri en este diálogo con los legisladores, con ustedes, los legisladores del PRO? Y en primer lugar, digamos, un reconocimiento hacia el bloque que ha estado sosteniendo a este gobierno con tanta debilidad parlamentaria. Creo que es fundamental el aporte que ha hecho el PRO. Nosotros, si no hubiésemos acompañado en el último veto, la corrida bancaria, la corrida de los mercados hubiera sido un hecho eminente. Entonces realmente lo hemos hecho con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, y a cambio de absolutamente nada. Creo que es fundamental para construir, si vamos a ir a alguna posible alianza, es importante construir el proceso, ¿no? Cómo vamos a jugar en la mesa chica de las decisiones, pero no desde los cargos. Uno no está pidiendo cargos ni mucho menos, sino ser escuchado y ser consensuado en la toma de decisiones, ¿no? Para luego poder y construir si se llegase a dar una alianza. Esa fue, digamos, el mensaje que nuestro presidente del partido
nos dio que es necesario la construcción de este proceso, pero en acciones concretas y en acciones conjuntas, ¿no? Una alianza por juntarse para ganar una elección, me parece que ese no es el camino. Usted ha trabajado mucho con el tema pensiones no contributivas. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué futuro le Pienso cabe? que es importantísimo la auditoría y el control, es necesario porque se ha usado discrecionalmente esto, ¿no? Para Mira, usos políticos y demás, con un tema tan sensible para nuestra sociedad. claro. Entonces, entiendo que si se hacen las auditorías y quedan en el sistema a quienes corresponden y a quien tiene que llegar el beneficio, es fundamental, y que además que el beneficio sea real y acorde a nuestros tiempos, a la cuestión económica, a cómo está la realidad de mercado hoy para cualquier persona que vive en la Argentina, ¿no? Entonces, las pensiones sí tienen que subir el importe, obviamente, pero también necesitamos depurar, y este control, yo estoy totalmente de acuerdo con estas auditorías y estos controles. En las últimas información que tenemos, gente que tiene pedido de captura cobrando este tipo de pensiones. Entonces es como hay determinadas ahí cuestiones, irregularidades que son groseras para el que realmente lo necesita, ¿no? Al beneficio. Le queremos agradecer su disposición de siempre y, por supuesto, su compromiso. Muchas gracias, diputada. Hasta la próxima. Hasta luego. Perfecto, hasta Muy pronto. amable. Gracias. Bueno, muy clara, muy precisa, muy puntual. Seguimos. Y dando como novedad que, según su criterio, no se va a tratar el presupuesto en noviembre. Se va Así es. a tratar en diciembre. Eso requiere convocatoria a sesiones extraordinarias o bien la ampliación de las sesiones ordinarias por parte del Poder Ejecutivo. Dejó a entender que va a ser el debate en diciembre, ¿no? Sí, tal cual. Claro, Tal cual. con lo cual se posterga Digo, todo. Digo, pues no se llega. No se llega, Todo ¿no? lo Y que además, llegue. No, claro. siguiendo esta línea que surgió como información desde el PRO, después del encuentro de Macri con gobernadores, que es ponerse firmes en la discusión de los recursos de las provincias. Obra pública sobre todo, ¿no? Sí. Hay una idea de hacer una reasignación de partidas. El gobierno nacional está mencionando la posibilidad de que los fondos para partidos políticos se resignen, es decir, se eliminen directamente los fondos destinados a los partidos políticos y que con esos fondos se destinen o a obra pública o a universidades, con la idea de mantener la idea esta de déficit cero en el presupuesto y no aumentar el gasto público. Esto es un poco la idea que hay dando vueltas, tema que se va a discutir también en la comisión de presupuesto que preside Expert. Y como decías vos, Marcos, me parece que todo el debate se va pateando para más adelante, con lo cual todavía no hay dictamen de presupuesto, falta que vengan más funcionarios, está previsto que venga a la Cámara de Diputados en la Comisión de Presupuesto a explicar también los alcances el secretario de Empleo, Julio Cordero, Claro. está previsto que haya otros funcionarios de distintas áreas, con lo cual todo esto va a demorar un poco más el debate, ¿no? Así es. ¿O qué tenés previsto? Vamos con la comisión que cerró la jornada de ayer miércoles. A última hora, se extendió ver. hasta cerca de las 7:30, 8 de la noche, que es el plenario de comisiones de asuntos constitucionales y de peticiones, poderes y reglamento, que lo que hizo es debatir una nueva ley de DNU. Dictamen de mayoría, finalmente, como establecía el plazo de emplazamiento que había hecho el recinto en la Cámara de Diputados, para las modificaciones a la ley de DNU. Esta ley sancionada en el gobierno de Néstor Kirchner, impulsada, creada y presentada en el Congreso por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, una ley absolutamente y profundamente incuestionable por la parte de la oposición. Es una ley kirchnerista en toda su constitución. ¿Quiénes firmaron? Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. De las 66, 60 y pico de firmas que había en el plenario, 36 firmas fueron para este dictamen, es decir, claramente dictamen de mayoría, que lo que establece es lo siguiente: plazo de 90 días a partir de la publicación del DNU para que sea aprobado por ambas cámaras del Congreso. De no ocurrir en los 90 días la aprobación de ambas cámaras, el DNU pierde vigencia. Cambia el sentido de cómo se debe sostener un DNU
En la actualidad es a la inversa. El DNU es publicado por el Poder Ejecutivo y si no lo rechazan ambas cámaras, a partir de los 10 días de su publicación, si no lo rechazan ambas cámaras, queda firme, que es lo que viene pasando en los últimos periodos presidenciales, no solamente con este, sino desde el 2006 a la fecha, todos los DNU que no son rechazados por el Congreso de la Nación quedan firmes y de hecho hay un solo antecedente de un DNU rechazado que fue el último firmado por Javier Milei, que amplió los fondos reservados de la CIDE. Ese es el único antecedente de un DNU rechazado. El resto todos funcionaron, quedaron vigentes porque el Congreso no los rechazó. Volvamos a la placa anterior, que quedó, como decíamos, con el rechazo de una cámara, el DNU se cae. Perfecto, seguimos con la siguiente placa. Para la aprobación se requiere de las dos cámaras. Si el DNU es dictado en receso, el Poder Ejecutivo Nacional convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias. Este es otro de los para mecanismos. tratar este tema específicamente. Porque ¿no? si no, los 90 días que impone como plazo Claro. se cumplirían, de hecho, estando en receso el Congreso. Es decir, agrega una obligación al Poder Ejecutivo. Si publicara un decreto en enero, como estamos en sesiones extraordinarias, en periodo de sesiones extraordinarias, inmediatamente tiene la obligación de convocarlas al fin de tratar el DNU publicado. ¿Cómo quedaron los otros proyectos? El dictamen de la primera minoría fue el de la Libertad Avanza con 9 firmas, que fue dictamen de rechazo de la modificación. Después hubo un dictamen de la Coalición Cívica con 2 firmas y un dictamen de la UCR también con 2 firmas. De la UCR, bloque oficial, podríamos decirlo de cierta manera, el que quedó con el sello UCR. Y el dato que sorprendió, lo dejé para el final de estas placas, es que el PRO no firmó ninguno de los dictámenes. No apoyó el rechazo, no apoya el rechazo de la Libertad Avanza. Tampoco considera que este sea el momento oportuno para modificar la ley. Por ahí. Yo digo, cuando una cosa es la comisión, la sesión, qué sé yo, cuando están informalmente, ¿tienen buen vínculo los radicales entre ellos? ¿Se dan bola? Sí. Es raro. Hay un dato interesante que se dio en el día de ayer, que unificó un poco la postura de los radicales después de mucho tiempo. Fue el tema. Fue la acusación o el escenario, la denuncia que hizo de alguna manera el presidente de la Nación, Javier Milei, donde habló de un supuesto golpe de Estado llevado adelante tanto por Duhalde como por Alfonsín en el año 2001 para derrocarlo a Fernando de la Rúa. Una acusación que escaló gravemente y que hubo manifestaciones de todos los ¿Vos te acordás sectores políticos del radicalismo? Antes de arrancar la democracia, se hablaba del pacto también sindical militar. Claro. ¿Te acordás? Sí, claro. Sí. Todo es pacto. Pasa que hoy, con los cachivaches estos, y además con la visibilidad que tiene todo, que las camaritas que yo te vi fuiste, no estuviste. Pero ayer lo de Alfonsín, tenés razón. Los unió Hubo mucho malestar en el radicalismo por este tema. El bloque de UCR defendió la postura de los 5 diputados que se fotografiaron con el presidente y que acompañaron los vetos presidenciales y reciben esta declaración en el momento menos oportuno para la tensión interna. Hubo rechazo de Loredo y Soledad Carrizo, que son los 2 diputados por Córdoba de la UCR. Estaban presentes en ese lugar, porque las declaraciones... eso fue en Córdoba. Lo hizo en Córdoba. Eso fue la Fundación Mediterránea. Exactamente. Esa fundación... Fue de Cavallo. Fue de Cavallo, sí. Cavallo de esa fundación llegó a ser primero diputado. Claro, por Acción por la República. Después fue Acción por la República de Francos también. Exactamente. El que hoy colabora. Fue diputado junto con Estamos hablando hace mucho tiempo. Y después fue canciller. Exactamente. Cavallo. Con Menem. Tal cual. Sí. Y después fue ministro de Economía, doblemente. Primero con Menem, y después lo llamó precisamente el 2001. Lo llama Chacho, aunque Chacho dice que no. Pero... ¿Qué es la vida de Chacho? De Carlos Álvarez. Se retiró de la política.
después de ese momento. Yo vivirá fue vicepresidente. ¿Qué sé yo? Estará en el café Varela Varelita. Varela Varelita. ¿Quién Bueno. sabe? ¿Vos vivís No. por ahí, no? No sé dónde queda. Villa Crespo. Sí, Villa Crespo, Palermo. Palermo más que Villa Crespo. La calle Scalabrini Ortiz. Bien. Nunca entendí eso. Eso se llamaba Canning. ¿Canning Canning. no fue la nave que trajo San Martín y a otros? Desconozco Sí, plenamente, no. Era... Es un barrio de la zona sur. No, eso es otra cosa, eso es Villa Crespo. Pero el bar, pasa que en plena guerra de Malvinas, y eso sí lo sé, resolvieron que Canning se llame Scalabrini Ortiz cuando volvió Perón, antes de Malvinas, perdón. Cuando volvió Perón, antes que muera Perón. Ujú. Scalabrini Ortiz, sabemos, hombre de forja, ¿no? Claro. Hombre de forja entre radicalismo y peronismo, que había escrito, además sobre el tema de los trenes, los vuelos que el hombre esté solo y esas cosas. Sí, Scalabrini Ortiz. Entonces, En Forja estaba Jaureche también. para comentarlo del DNU y todo, y los Sí, radicales. a ver. La intención de la oposición es que este tema vaya al recinto antes que termine el periodo ordinario, porque obviamente en periodo extraordinario hay poquísimas chances que el Ejecutivo lo incluya como un tema para tratar. Estamos hablando del DNU. El tema del de las proyecto modificaciones DNU. al DNU o son tratadas antes de fin de año en la Cámara de Diputados o tiene pocas chances de tratarse hasta el año que viene. ¿El presidente está en la Argentina? ¿El único viaje que tiene previsto cuál es? ¿Es el de G20? El único viaje es el de El G20 a Brasil. A Brasil. Y después, estamos hablando del 16-17 de noviembre. Y después un viaje que está a la cumbre de fin de noviembre, cumbre de presidentes Mercosur. Que no fue la última vez, ¿no? Perdón. La última vez el presidente... ¿Fue Mercosur el presidente? No, Argentina asume la presidencia ahora, pro ok. tempore. Exactamente, la deja Uruguay, asume Argentina y después viajaría a China en enero. Eso todavía está. Le dijeron que es chino y con todo chino, dijo, ¿no? La Y Mondino. bueno, la ex canciller ahora Mondino. ¿Cómo se llamaba la canciller que tuvo Macri? Susana Malcorra. Susana Malcorra. Era una señora que venía también de una empresa de... No, había estado... No, pero estuvo en la ONU. En la ONU, Malcorra fue Naciones Unidas. secretaria estuvo. de Kofi Annan. Sí, de Kofi en Annan. la ONU. ¿Y dónde está ahora esa señora? No está mal. No, está participando en ONGs vinculada con el área diplomática también. Pero estuvo Kofi Annan. Venía Vamos a de- decirle a aquellos que a lo mejor no saben, Kofi Annan fue secretario general de Naciones De Unidas. Naciones Unidas, exactamente. Un afrodescendiente. Pero bueno, esos son los viajes que tiene previsto en principio y las visitas de las cuales hablábamos antes. Dijiste. Giorgia Meloni, Meloni. primer ministra de Italia, muy cercana ideológicamente de Milei, Sí. porque es de la derecha italiana, que va a venir después de la cumbre del G20 en Brasil, se traslada junto con Milei para Buenos Aires para una visita Vienen oficial. juntos. Van a venir juntos. Bueno, la comedia italiana debe estar contenta. Y previo, sí, claro, aparte hay una comunidad italiana muy grande, fuerte, muy importante. inversiones muy fuertes en Muy Argentina. fuertes, muy fuertes. Así que, bueno, va a haber... ¿Quién está como una- embajador? ¿Lo conoce usted el embajador? No, actualmente no. Usted frecuenta la embajada La italiana. Sí, claro. Se cumplen ahora, la semana que viene, 100 años del edificio de la embajada italiana. El que está sobre la Billinghurst avenida y Libertador. Es precioso. Sí, precioso edificio. Está cerca del otro Museo de Arte Decorativo. Exactamente, construido por un arquitecto italiano. ¿Pero también. siempre fue para esa residencia? Sí, se ¿Vive construyó ahí el embajador? especialmente, vive ahí, tiene su lugar de residencia ahí. Es muy lindo. Sí. Es muy lindo. Y la otra visita es la que hablábamos recién La del de señor Macron. Macron. Así es. Bueno, ¿vamos y venimos? Dale, vamos y venimos. Gracias.
esta trasvasamiento generacional? ¿Cómo es tu diálogo con las nuevas generaciones? ¿Cómo las ves? ¿Cómo es la percepción de Argentina? ¿Cómo viviste vos esa percepción? ¿Qué cosas te trajiste también de otras culturas que ahora vas pudiendo reconocer que aportás acá en tu vida cotidiana? ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, Noruega.
Noruega, así nomás. Así es. No, Un país interesante, ¿no? De países escandinavos, el único que yo conozco es Finlandia. Finlandia. Y Dinamarca. Dinamarca, ¿no? Dinamarca sí, porque tuve que hacer una escala. Muy en Dinamarca. lindo, muy interesante. Sí, muy interesante, Sí, Dinamarca, Copenhague. sí. Y después me fui hasta... ¿Puedo contarlo, señor director, directora Cristal? ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, puedo, ¿no? Claro. Helsinki, esto, lo otro, qué sé yo. Y me fui hasta el Báltico, ahí donde está la frontera con hoy Rusia, que es Minsk o Minsk. Laponia, el sol de noche. Es de noche y aparece el sol. Y aparece Papá Noel. ¿Estuvo ahí Claro. usted? Plenamente. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, sigo y dormí mucho, por supuesto. Pero para otro momento del segundo capítulo. ¿Y por qué Noruega? Bueno, hablamos de Noruega en el ámbito, en el contexto de la diplomacia parlamentaria que siempre remarcamos por la conformación de estos grupos parlamentarios de amistad. Recordemos, son grupos que hay tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado que tienen que ver con vínculos que se establecen a nivel parlamentarios con diferentes países. Esto está buenísimo. Hay más de 40 grupos parlamentarios de amistad. Estos grupos reciben a embajadores, Muy bueno. reciben a figuras de Me los encanta. países correspondientes con cada Me grupo. de amistad. me encantaría integrar esa comisión. Por ejemplo, ¿cuál grupo de amistad le gustaría? Este, El de Noruega. con todo, con Bien. todo, con todo. Yo soy amigo del mundo. El grupo de amistad de Argentina-Noruega lo preside el diputado de La Libertad Avanza, Carlos D'Alessandro, Ah, mira. quien, ahí vemos en imágenes, recibieron este grupo al embajador de Noruega, precisamente, Alvor Saetre, quien estuvo dialogando con los legisladores, hablaron de la posibilidad de trabajar en conjunto con los diputados de la Argentina, la importancia de trabajar en las relaciones bilaterales, y hay un tema interesante que ahí vale la pena remarcar, que se habló también aquí, que es el acuerdo Unión Europea-EFTA. ¿Qué es el EFTA? ¿A qué es eso? El EFTA Eso lo desconozco. ¿Qué es eso? el conjunto de países que conforman Noruega, Liechtenstein, Islandia y que... Esa es una asignatura pendiente. Tengo que ir a Islandia a Ahí ver, está, a verlo. a Reykjavik. No, sí, aparte. Pero para ver esos fenómenos Aurora- lumínicos, las auroras eso quiero ir a La ver. aurora En boreal. Noruega Eso también hay, en quiero el ir a ver. norte de Muy Noruega. bien. Por Bueno, por eso quiero estar ahí. el EFTA es un acuerdo de libre comercio que se quiere llevar adelante con el Mercosur. Está bastante avanzado. Noruega forma parte de esto, de este grupo también. Ahí el embajador Saetre habló con los legisladores sobre este tema y sobre los vínculos históricos que unen a ambos países. Ahí me gustaría hacer un crucero entre los fiordos y todas esas cosas. Bueno, Me encantaría. es interesante, ¿eh? Sí, me encantaría. Sí. Claro. Sí. Ayer soñé con una nave vikinga y que tenía en su proa un dragón. Usted astrológicamente, sí. según el horóscopo chino, ¿qué es? Tigre. ¿Usted? Astrología china. No, desconozco. ¿Quiere que la llame totalmente. a la Esquirro? Desconozco, Lo no buscamos le puedo rápido, porque es decir. por el año. Bueno, yo soy dragón de mar. Dragón de- Epa. Me di todo el día, me hice el bocho con el dragón de mar, qué sé yo, y soñé que navegaba en una nave. ¿Qué dijo? Perdón. No es por ahí. Navegaba con el dragón de mar y los vikingos. Y las vikingas también, por supuesto. Eras Ragnar. No, era Horacio. Era Horacio y estábamos buscando otros horizontes. Porque se supone que antes que Colón y compañía, los vikingos estuvieron por acá. Tocaron suelo americano. Eso es lo que en Pero Brasil, plenamente, sobre todo. totalmente. No, hay indicios, no, hay pruebas concretas de que estuvieron Totalmente. en las Eran costas de grandes Brasil, grandes navegantes. en Brasil. Pero- Bueno, había- el EFTA entonces fue parte también de este debate en el grupo. ¿Le pidió el parlamentario teléfono al de amistad. embajador? Sí. ¿Eh? ¿Le pidió el teléfono? Yo, Sí. no se lo pedí. Así no podemos ir a ningún lado. Bueno,
un acuerdo con el Mercosur que, como decíamos, beneficiaría a ambos bloques. Sí. Tiene que ver, de nuevo, hablábamos, Islandia, Liechtenstein, Noruega e Islandia, como decíamos recién, y que de alguna manera facilitaría este tratado de libre comercio con el Mercosur. Eran muy pesadas las cosas que ellos llevaban, muy pesadas. ¿Te imaginas un escudo de esos? Yo hago gimnasia, pero... Y tenían que llevar todo en esas... Pero eran grandes gladiadores. En esos barcos. Grandes gladiadores. Claro. Bueno, y aparte... Había que remar. ¿Conocen el chiste ese? Ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires bailó con la más fea en plena pandemia. Buenos Aires bailó con la más fea en plena pandemia. Pero se refirió a Aerolíneas Argentinas y lo dijo así. Ustedes saben que nosotros estamos en una defensa férrea de lo que es la línea de bandera, porque ya tuvimos una experiencia en la Argentina de lo que significó su privatización. Fue desastrosa, la vaciaron, y los que tenemos ciertos años y viajábamos o queríamos viajar en esa época sabemos lo mal que dejaron Aerolíneas Argentinas, y que hubo la necesidad de ir a estatizarlo nuevamente, porque la verdad que si hubiese funcionado bien no hubiese hecho falta. Pero era un desastre, en manos privadas fue un desastre, se perdieron un montón de rutas, se bajó muchísimo la rentabilidad y estaba a punto la empresa de irse, y con serios problemas legales. Entonces la verdad que todo esto no lo queremos que se repita, y si volvemos a insistir en una privatización nos va a pasar esto, nos va a pasar que además un montón de destinos que, si bien comercialmente no son en sí mismos, algunos de ellos no son rentables, la ecuación de todo el movimiento turístico, comercial, económico que lleva la aerolínea cuando llega a esos lugares es enorme. Es decir, uno tiene que mirar como país la ecuación general, no solamente si comercialmente un destino no es rentable. Pero además de todo eso hay argentinos que necesitan y argentinas que necesitan viajar. Entonces hay un rol también social que una empresa de estas características tiene que cumplir. Bueno, está ahí don Goyan, el diputado Goyan. Jorge Antonio Ávila también habló. ¿Y qué dijo? Lo primero que hay que tener es que la aerolínea llegue a todos lados. No podemos dejar una provincia, una ciudad o algo sin avión. Es imposible. Hoy es un requerimiento esencial para la gente. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que, si se da una privatización, se dé para que llegue a todos lados. No para un sitio sí, otro no, o un avión a un tipo de lugar y otra no. Hay que buscar una estadística que termine llevando a los argentinos donde quieran viajar. Bueno, muy claro, ahí, don Ávila. ¿De qué estábamos hablando antes? Aparte de los Hablamos del acuerdo del EFTA. Del EFTA. Claro, porque nosotros tenemos un montón de cosas que del Ecuador para arriba, sobre todo alimentos. Claro, sí. Y además energía. Sobre todo, hay muchas inversiones de estos países de Noruega, sobre todo que... Yo me quedé pensando el otro día... En el área minero, de minería. El tema, antes que se desate esta guerra interminable, dolorosa, qué sé yo, que es la invasión a Rusia, Ucrania, se iba a inaugurar el gran gasoducto desde Rusia, porque arriba, en la Siberia y todo, está todo el gas, y iba a recorrer toda Europa, que había firmado, todos tan lejos y tan cerca, la presidenta de la señora Angela Merkel. Angela Merkel es un escritor muy bueno. Sí, también de Noruega. De Suecia, perdón. De Suecia, es un gran escritor policial. Pero, Henry Mankell. Muy bueno. No, pero sigamos con la señora Merkel, presidenta de Alemania. Estaba firmado con Putin eso. Sí, claro. Sí. Y eso hubiera abaratado... Bueno, esto le costó, la guerra de Ucrania le costó miles y millones de dólares a Europa, el corte de energía, el regreso al carbón. El regreso al carbón. Además, impensable, estaba todo listo, está todo listo, había que abrirla. Pero el mundo, los negocios, los intereses y la invasión. Y la guerra, claro, por supuesto. Y la dolorosa e interminable guerra. 3:20 en toda la República Argentina. Así que presupuesto, según la señora que hemos entrevistado, la señora Bachey,
noviembre sigue de largo. Recordemos que venimos de una semana donde no hubo agenda de presupuesto en comisiones. Tal cual. Y no estaba tampoco para la semana que viene. Tal cual. Agendado. Digo, ¿el ministro de Economía está en la Argentina o está haciendo negocio? Está aquí en la Argentina. Sí. Acá no va a venir. No va a venir. Cuando digo acá, la Cámara de Diputados, la comisión no va a venir. No, a ver, vino el viceministro de Economía, el viceministro de Hacienda, estamos hablando de Kirchner, estamos hablando de Huberman. Claro. Que defendieron, fueron los primeros en estar en la Comisión de Presupuesto. Bueno, ahí tenés algo para contarnos. ¿El Ministerio de Economía? Vos tenés algo que tiene que ver con lo social. Sí. Ahí estamos. Dale, vamos con eso. Bueno, vamos a hablar específicamente de todo lo que tiene que ver con el debate que hubo con el presupuesto de seguridad social. Comisión de Seguridad Social, que tiene que ver justamente con el proyecto de ley sobre seguridad social. La comisión debatió junto a especialistas la asignación presupuestaria para el 2025, el proyecto de presupuesto, por supuesto, todo lo que tiene que ver con presupuesto en materia de seguridad social y niñez. Ahí vamos a la segunda placa, en donde de alguna forma se recibieron en esta comisión especialistas sobre la temática, sobre seguridad social, sobre programas sobre la niñez. Estuvo el economista Rafael Rothman, un ex funcionario del Banco Mundial, es Rothman, y quien evaluó que el presupuesto no dice demasiado, aunque hay una oportunidad de discutir esto con seriedad. Está hablando específicamente sobre las reformulaciones que se podrían hacer a todo lo que tiene que ver con el gasto o la inversión en seguridad social. Otro de los que estuvo ahí presente en la comisión fue el economista y profesor de finanzas Oscar Cetrangolo, hombre también que viene del radicalismo, hombre que estuvo trabajando en su momento con Jesús Rodríguez, quien afirmó que es el momento de discutir qué sistema de previsión queremos hacia el futuro, es decir, un nuevo esquema de previsión social con nuevos parámetros en lo que hace al esquema de lo que viene a ser las jubilaciones y los programas de protección social a futuro. Otro de los que estuvo presente e invitados fue el coordinador del programa Justicia Fiscal de Alejandro Gallero, quien explicó que es un presupuesto que estima una suba modesta en el gasto de seguridad social, aunque no compensa la reducción del binomio 2023-2024 y hizo críticas sobre el proyecto de presupuesto que en lo que atañe al tema o el capítulo relacionado con seguridad social y protección a la niñez. Y el último que vamos a remarcar ahí, la última en realidad, Marisa Graham, defensora nacional de los derechos de los niños y niñas, quien junto con el abogado Facundo Hernández mostraron su preocupación por la disminución del 17% del PBI en lo que hace a las asignaciones familiares. Un 17% ahí recorte proyectado para el próximo año en el presupuesto 2025 que presentó el presidente de la Nación y que se está debatiendo, como decíamos recién, en la Comisión de Presupuestos que preside José Luis Espert. Bueno, un hincha de River compró el camión que Maradona usaba para entrenar a Boca. Para ir a entrenar cuando caía con el Scania. Ahí en Barrio Parque. Hay al entrenamiento. Que le sobra el dinero, ¿no? Y hay otros que no tienen un sope. Y hay otros que no tienen. Dinero y tiempo, porque perder tiempo en comprar eso. Sí, la verdad, ¿no? ¿Usarlo para qué? Bueno, Maradona quería tener un camión y lo estacionó ahí en el Barrio Parque. Exactamente. Bueno, estamos en 3:45 para todo el país. Hoy a la mañana, diga. No, iba a conectar lo Por que veníamos favor. hablando del presupuesto más seguridad social
por los tiempos, y esto también es parte de lo que hablamos con la diputada Karina Bachey, en el Senado ya le pusieron fecha para noviembre a la visita del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos. Es interesante. Va a eso, ser el 27, ¿no? El 27 de noviembre va a ser la primera visita, obviamente, a la Cámara Alta, porque su primer informe de gestión fue aquí en la Cámara de Diputados. Ya está recolectando las preguntas y las consultas de los senadores. La jefatura de gabinete entiende el Senado que esa fecha la puede reservar para el informe de gestión, porque el presupuesto 2025 se va a tratar en diciembre en esa Cámara. La última vez que habían visitado el Senado para hacer un informe de gestión fue el jefe de gabinete Nicolás Pose. La única vez que visitó el Congreso antes de salir de su salida del gobierno y su reemplazo con Guillermo Francos, que va entonces a realizar su segunda aparición en el Congreso. 3.200 preguntas respondió Guillermo Francos en el escrito, en el informe escrito, es decir, que le elevan previamente a su visita al Congreso el jefe de gabinete. Ahora, como bien dice Marcos, el 27 de noviembre, entonces es la fecha para que vaya Guillermo Francos, jefe de gabinete, al Senado, con lo cual ahora hay todo un periodo donde los senadores le están trasladando preguntas al Poder Ejecutivo, que las va a responder a través de ese informe escrito y después va a exponer verbalmente en el recinto el jefe de gabinete, ¿no? Así es. Bueno, voy a contar algo que no tiene nada que ver con esto que están contando, pero también muestran una radiografía de un país donde a veces la impunidad, una de las tragedias más brutales de los últimos años fue la tragedia de Once. Y quien era ministro, ¿no? Ministro secretario, Jaime, que era de ahí. Jaime, que era ministro, pero secretario de Transporte. Bueno, nada. Uno de los responsables fue Jaime. Acaban de ordenar que Ricardo Jaime se presente en los próximos 3 días para cumplir en la cárcel la condena por la tragedia de Once. Lo acaba de hacer el Tribunal Oral, luego de que la Corte Suprema lo condenara a la pena de 6 años. Le dieron 3 días hábiles para que se presente en Comodoro Pi. Claro, él fue secretario de Transporte, eso es lo que quería confirmar. Fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009. Estuvo ya dentro, lo largaron en marzo del año pasado, no sé por qué lo liberaron. Inexplicablemente, ¿no? Ricardo Jaime no era el secretario de Transporte en el momento de la tragedia de Once. En ese momento era Juan Pablo Schiavi, sí, pero que también fue condenado. Sí, pero acá está también acusado de otros actos de corrupción. Sí, por supuesto. Convoca a ser condenado para que se presente, tercer día de hábil. Bueno, la compra del yate, ¿se acuerdan? Todo, sí, claro. Todos actos de corrupción, una porquería. Es lo que debe y además los muertos y la irresponsabilidad y la impunidad. Había comprado todo lo que no tenía que comprar, compró... Sí. Lo que no tenía que comprar, esas vías no tenían, y la tragedia. Trabajadores y qué sé yo. Qué cosa, ¿no? La impunidad. Podemos citar tantos temas que han quedado en la nada. Y estos fulanos... La tragedia de Once tuvo condenas. Sí, ¿no? Tuvo... Debido también estuvo por eso, ¿no? Sí, claro. Sí. Debido también por eso, ¿no? Recibió condena. ¿Y de Schiavi qué se sabe de Schiavi? ¿Está dentro o no? Estaba preso. Está cumpliendo condena. Ah, está cumpliendo condena, ¿no? Sí, señor. Claro. Qué bárbaro. Bueno, muchachos y muchachas, 3-10. ¿Hay algún deporte importante estos días? ¿Deporte? Está en Brasil el Gran Premio de Fórmula 1, que está Colapinto. Pero no lo dejan salir del auto Williams, ¿no? Es noticia nacional. Yo tengo un amigo mío que el domingo yo hago Radio Brisas de Mar del Plata y justamente antes de venir para acá, estaba hablando con quien ya está en Brasil, que me iba a contar novedades, me iba a hacer una transmisión Estuvo especial. La semana pasada y va a volver ahora el secretario de Deportes y Turismo, Daniel Scioli, en Brasil, precisamente dialogando con empresarios vinculados con la Fórmula 1, con la intención de llevar adelante el regreso de la Fórmula 1 en la Argentina. Recordemos que desde la época de Carlos Reutemann, que la Argentina no recibe a la Fórmula 1 y que hay una idea
del gobierno nacional de que con Colapinto y toda esta ola que hay, este fenómeno mundial que está teniendo en la Fórmula 1 este argentino brillante, vuelva la Fórmula 1 al Autódromo Gálvez, lo ¿no? mencionó el propio Daniel Scioli en su visita a la comisión para hablar del presupuesto. Dijo que era uno de los objetivos de su cartera, Claro, en el marco de su presentación de lo que tiene que ver con los gastos y las proyecciones que hacen en materia de deportes claro. para el año próximo. Dijo que era uno de los objetivos la vuelta de la... Es uno de los objetivos y de hecho, como decíamos recién, viajó a Brasil para reunirse con empresarios que justamente en Brasil llevaron adelante todo el trabajo de la Fórmula 1 allí, el Gran Premio Internacional, y que tendrían interés. Claro, no es fácil, porque No, necesitas te digo- una aprobación de la Fórmula, la Organización Mundial de la Fórmula 1, tenés que reacondicionar sponsors que el Autódromo Gálvez. Sí, de hecho hay un proyecto que directamente en Mar del Plata también. Bueno, en su que se haga en Mar del momento Plata. Fangio, ¿no? Corrió en Mar del Plata, en Bonn. Tal no sé si cual, usted lo tal llegó a cual. ver a Fangio. Mira, hoy a la ¿Usted lo vio mañana... a Fangio? ¿Es necesario que yo hable de mí? ¿Puedo contar algo? ¿Cómo no? ¿Puedo contar algo, señor director? Estoy pensando, estoy diagramando, estoy haciendo borradores. El año que viene voy a encontrarme en un teatro con mis reportajes. Vas a reaccionar en vivo. No, voy a compartir mis reportajes que están guardados. Muy bien. Audio, video. Es decir, voy a darme... No salga de este plano, voy a darme vuelta. Es decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué me acaba de pasar? Un día cualquiera, hace 45 años, esto es cierto lo que voy a contar, a propósito de la inquietud del profesor Di Natale, en ese lugar yo hablaba con Juan Manuel Fangio. Sí. Donde Fangio me contaba cosas. Y va a aparecer en medio del escenario la carrera de Fangio, la entrevista de Embón con Fangio. Apago la luz Interesante. y voy y vengo en el tiempo. Todas las semanas voy a mandar una agenda diferente en un teatro. Un día cualquiera, ayer no fue un día cualquiera, ayer fue 30 de octubre. Ayer, un día como ayer, Raúl Alfonsín compartía el plebiscito, más allá después todo, el plebiscito, perdón, el preámbulo. Yo voy a estar en ese balcón y voy a compartir un momento de la historia. Entonces voy a hacer diferentes segmentos de la historia. Por lo pronto la criolla es la que me tocó vivir. ¿Le gustó? Me encantó. Muy interesante. ¿Usted leyó La máquina del tiempo de Wells? No. Que hace chuc, chuc, chuc. ¿A qué año querés ir? Sí. Recién hablábamos de los vikingos. Ese sería un... No. Para visitar un ratito, yo voy a ¿no? hablar. El año pasado lo hice con los 40 años de democracia. Un ratito. Tiene que haber luz Saqué- eléctrica. Bueno, hoy no le conté que estuve hablando con José Ignacio López, Bien. vocero presidencial de Raúl Alfonsín. Se va a editar un documental y creo que se va a estrenar en un canal de cable, La guerra que no fue. Nosotros, como argentinos, Argentina podría haber entrado en guerra por un conflicto en el Beagle. El canal del Beagle. El canal de Beagle, donde los chilenos pretendían, Argentina pretendía, dos gobiernos de facto como Pinochet y Videla, pero la intervención del Vaticano a través de un cardenal que de apellido Zamoré logró juntar las partes y no hubo guerra. Juan Pablo II estaba en Tal ese cual. instante en Wojtyla. el Vaticano y Exactamente. fue la única instancia de mediación papal satisfactoria, digamos, por así Totalmente. decirlo, Bueno, la que hubo entre Chile y la Argentina. entonces, un episodio así, fundamental, con los protagonistas Muy y los... bien. Me gustó. Buena vida, Igualmente. buena vida. Un gusto. Y vos no te vayas, estás en Diputado TV.